10:35 de la noche, es momento de irnos con aquella Semana Santa. Y como siempre, aquella Semana Santa viene de la mano de nuestro compañero y amigo Rafa Aguirre Romero. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Edu, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Ya metido en vereda, ya tocando, ensayando, de arriba abajo, yendo a actos fuera, pero bueno, disfrutando mucho de lo que se viene. Y nada, y hoy pues bueno, vamos a seguirnos con esa Semana Santa del año 92 y nos vamos a ir a la jornada del lunes santo. La segunda de la Exactamente. Semana Santa. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar primero con la Hermandad de los Aflidos, con un vídeo, además de un año que fue muy especial para la Hermandad de los Aflidos, lo comentaremos ahora cuando termine el vídeo y hablaremos un poco. Así que bueno, dejamos, ¿no?, con el paso del misterio de la Hermandad de los Estudiantes en el año 92. Pues veíamos, ¿no?, el misterio de los Aflidos bajando por la calle Ancha en aquel año 92. Y como decía, fue un año muy especial para la Hermandad de los Aflidos porque ese año 92 supone ese punto de inflexión en la transformación, en la metamorfosis de la Hermandad de los Aflidos que conocimos, ¿no?, hasta ese año 92, a la que llega hasta nuestros días. Ese año se eliminaron las capas de los miembros de Junta y de las insignias, todos los hermanos pasaron a vestir el hábito con cola. Y ahí, como digo, comenzó también esa transformación. Fue el último año del paso de Juan Pérez Calvo, paso que se estrenó en el año 60, fue el primer paso dorado, ¿no?, último en las calles de la isla, y que precisamente esa fue su última Semana Santa previo al estreno del paso de Antonio Martín, ¿no?, que desde el año 93 pues vemos por las calles el lunes santo. La saeta que escuchamos, bueno, era María del Carmen González. Algunos la recordarán porque también grabó una saeta en el casete que grabó la banda de la Cruz Roja, como en el cincuentenario de la Hermandad de la Caridad. Y aquel año pues 92, la Hermandad de los Aflidos, como decía, pues bueno, otro elemento que podíamos hablar, vemos la Virgen con la saya de Piedad Muñoz, que diseñó José Antonio Rodríguez Molina, que además se estrena ese año 92, aun con el manto antiguo que llevaba la Virgen de Carrasquilla, con corona, la corona de Seco Velasco, el ceño sin potencia, la secundaria sin bordado, el cristo sin bordado, bueno, todos los elementos. La banda no era aún Los Palacios, sino que era la banda de Nuestra Señora del Rosario, de San Lucas la Mayor, lo que era la antigua Santa Cecilia. Y bueno, la JS portaba, por supuesto, el paso de los Afligidos. Y como decíamos, no, pues la Hermandad de los Afligidos, una hermandad que salía a las 8 menos cuarto de la tarde, de ahí que ven ustedes, ¿no?, esa luz pues ya caída la tarde. A las 8:10 salía el paso de Misterio de la Hermandad, 10:30 entraba en carrera oficial la Cruz de Guía, 11:30 entraba el paso de los Afligidos, 12:30 se recogía la Cruz de Guía y 1:30 el paso de la Hermandad de los Estudiantes. Por supuesto, estamos hablando de los años 90, era muy habitual, ¿no?, pues esos horarios tan tardíos, las recogidas tardías, las entradas en carrera oficial, todo en esa época, pues bueno, como decíamos, se llevaba mucho, ¿no?, al extremo de esos horarios tan nocturnos. Además, ¿no?, de lo que veíamos de las sayas, veíamos también de esos elementos. Ese año 92 se restaura, bueno, la hermandad aquí consignaba, ¿no?, restauraba la Cruz de Guía, algunas insignias más. Y también, bueno, incluso aquí la venera volvía a recordar precisamente el último año del paso. Una hermandad que en aquel entonces su recorrido
pues era San Ignacio, Calatrava Ancha, que es lo que hemos visto, ¿no? Manuel Roldán Colón, Beato Marteno Espínola, Murillo, Larrán Real, General Serrano, recordemos, ¿no? Las Cortes, García de Larrán, la entrada por García de Larrán a calle Rosario, Calvo Sotelo, subía Colón, Churruca, Méndez Núñez, Bazán, Plaza del Cristo de la Veracruz, Patrona, San Ignacio y al templo, ¿no? Ese paso, ¿no? Por la capilla del Cristo de la Veracruz, que en varias épocas hemos visto, ¿no? Que se mantenía a lo largo del tiempo. De la Hermandad de los Aflidos hay una cosa muy interesante que quería traer, en este caso, que es este díptico de los cultos de la hermandad, también por las fotografías que hay, que son unas fotografías muy bonitas. Precisamente, bueno, aquí vemos esta fotografía de Quijano del Cristo, la de la Virgen, que además se aprecia incluso esa policromía un poco más tostada que tenía la Virgen antes de la intervención de Juan Abascal. Y lo curioso de esta proclama que fueron los últimos cultos que hizo la Hermandad de los Afligidos en la capilla del Cristo de la Veracruz. La Hermandad de los Afligidos en el 77 se traslada a la parroquia del Cristo Nuevo, debido al mal estado que tenía la capilla de la Veracruz, es lo que al menos la hermandad aduce, ¿no? En las actas de la Junta de Gobierno. Y esto, como digo, son los últimos cultos en 11, 12 y 13 de marzo del 76, allí en la capilla de la Veracruz. Que además, bueno, precisamente en esos cultos fue cuando se bendice la saya de Carrasquilla, que es la que antecede a la de Piedad Muñoz, que hemos visto en el vídeo que estábamos viendo aquí. Unos cultos, además, pues bueno, bastante interesantes. Y sobre todo también merece mucho la pena este díptico. Por supuesto, también el boletín del año 92, el siembra correspondiente, Juan Piña, director espiritual de la hermandad, Manolo Muñoz, hermano mayor de los Afligidos. Y pues bueno, aquí quizá también lo más destacado sea cuando recordemos que la Hermandad del Huerto de los 90 inicia, ¿no? Ese movimiento de la coronación canónica de la Virgen de Gracia y Esperanza, como la hermandad anunciaba, ¿no? Su adhesión al movimiento de la coronación de la Virgen del Huerto. Que no llega hasta el año 2006, exactamente. Aquí pues indicaban, ¿no? Esa adhesión a dicho movimiento. Después tenemos dos fotografías de la Hermandad de los Afligidos, precisamente de su último año del paso de Pérez Calvo. Ahí las vemos. Y en este caso, pues bueno, por la calle Rosario. Y como decía, pues bueno, ese último año tan especial, ya vemos, como decíamos, los hermanos igualados, ¿no? Sin capa, los miembros de junta y las insignias. Y como decía, pues bueno, esas imágenes de un tiempo, ¿no? De una metamorfosis de la Hermandad de los Afligidos que la llevó a ser lo que hoy día, pues bueno, conocemos. Aunque bueno, ya un cambio que ya empezó en verdad previamente con el paso de Pérez Calvo, las insignias que empezaron a llegar de Talleres Sevillanos. Bueno, hay que decir que Ferraco los Afligidos desde los años 60 ya empezó con un cierto cambio, pero a partir del 92 se acentúa, como el decíamos, punto de inflexión ya. Sobre todo con el cambio de la túnica y el nuevo paso, exactamente. Pues bueno, si pasamos ya a la siguiente de las hermandades, en este caso, pues bueno, nos vamos a ir a la siguiente hermandad de la jornada, que es la hermandad de Medinaceli, y pues precisamente con el paso de Jesús cautivo rescatado en aquel lunes santo del año 92. Pues bueno, ¿no? Veíamos el paso de Jesús cautivo rescatado por la calle Real, a la altura más o menos de la Plaza del Rey, en esa jornada del lunes santo del año 92. Mucho también ha cambiado, ¿no? Sobre todo el primero de los pasos de la hermandad de Medinaceli. Desde aquel año 92 vemos el paso, ¿no? Que sacaba la hermandad en aquel entonces, un paso que adquiere la hermandad de Medinaceli en el año 46 a la hermandad de los gitanos de Sevilla.
Ese paso lo realiza Manuel Casana, ¿no? Un tallista, un ebanista, carpintero muy habitual en la cofradía de Sevilla en la posguerra. Este paso lo saca Medinaceli desde el 46 hasta el estreno del actual, en 2004, aunque en el 76 Manuel de los Ríos interviene añadiéndole los elementos de orfebrería que todos conocemos y que son con los que procesionó durante los últimos casi 30 años y los que, como decíamos fuera de cámara, la hermandad conserva, ¿no? Y mantiene aún para como cultos, altar de culto. exactamente. El Cristo de Medinaceli, bueno, poco podemos hablar de una imagen realizada en barro por José Romero Morillo, la parte en barro, pero después está sacada de punto. Hablando precisamente de los sacados de punto, que ahora están de moda, recordemos que Romero Morillo era un ceramista, entonces todas las imágenes que hay de él, tanto la Virgen de las Aguas del 2 de mayo de Sevilla como su cautivo rescatado, la sacó de punto Antonio Eslava, que era el que sacaba los puntos a este ceramista. Como decíamos, pues bueno, vemos a su cautivo rescatado, con su túnica de cola, ¿no? tan típica, con los bordados del traje de torero de Rafael Ortega. Detrás, por supuesto, pues bueno, la banda de cornetas y tambores de la hermandad de Medinaceli. Y también veíamos, bueno, las túnicas, ¿no? Las que decían que eran del Barça, ¿no? Las túnicas rojas y azules que la hermandad estuvo sacando pues durante un periodo hasta llegar al cincuentenario, que es cuando no de nuevo vuelve a recuperar esa túnica negra que había mantenido pues en su etapa fundacional y durante bastantes décadas, ¿no? Siendo pues el hábito de la hermandad. Antes de hablar de la Trinidad, sí vamos a hablar del recorrido de Medinaceli. Medinaceli salía a las 7 menos cuarto de la tarde y el paso de palio a las 8 menos 10, sí, un horario un poquito más cercano a la actualidad. 7 menos 5 entraba en carrera oficial, 9 menos cuarto entraba al palio y se recogía a la 1:30 en la cruz de guía, a las 2:30 al palio. La recogida, como decimos, mucho más tardía en aquellos años. Además era la más tardía de la jornada. Plaza de la Iglesia, Rosario, entraba el tirón no para carrera oficial. Colón, Constructora Naval, Antonio López. San Diego, Real, que hemos visto ahí, Real, bajaba Santiago, tomaba Lista, San Nicolás, San Servando, Almirante Cervera y ya la subida de Real, ¿no? Que comentamos, ¿no? Tan bonita que tenía Medinaceli en aquellos años. Tenemos dos fotografías de Medinaceli en este caso por aquí. Ahí están, las dos correspondientes, ¿no? Ya a la recogida de los pasos. En este caso a la izquierda pues vemos, como decíamos, el paso de sus cautivos rescatados, con los elementos que decíamos. Ahí se aprecia perfectamente también las túnicas, ¿no? que sacaban los hermanos en aquellos años. Y en la parte derecha pues el paso de palio de María Santísima de la Trinidad, un paso de palio que sí es verdad que ha sufrido menos cambios con respecto a lo que podemos ver al Cristo de Medinaceli. El siguiente de los vídeos que tenemos sí se corresponde a la Trinidad, pero aunque antes sí quiero enseñar una cosita, no la saco del plástico porque es verdad que está en un estado un poquito deficiente, pero es muy interesante. Y esto de aquí, que en este caso, sí es interesante la fotografía del Cristo, más interesante es lo de atrás, porque esto es la recordatoria de los cultos del triduo que le hacía la hermandad de Medinaceli a sus cautivos rescatados en el año 48, que fue el año en el que se bendijo el primer altar que tuvo esta imagen en la iglesia mayor parroquial. Esta imagen, cuando llega, no tiene altar como tal. En el 48 se realiza el primer altar. Si mal no recuerdo de memoria estoy hablando, creo que lo hizo Espinosa, y el siguiente sí, el de Guzmán Bejarano, que tiene en la actualidad. En este caso, pues como decía, los cultos del año 48 de la hermandad de Medinaceli, esta estampa de imprenta imperial. Vamos a pasar al siguiente de los vídeos, que corresponde a la Virgen de la Trinidad en la noche del lunes santo del año 92.
veíamos, ¿no?, ahí a Merecidísima de la Trinidad en la jornada del lunes santo del año 92, acompañada por la banda de música de la Hermandad del Nazareno. Aún no había entrado la banda municipal en aquel entonces, ¿no?, para acompañar a la Virgen de la Trinidad. También comentábamos, ¿no?, la JC portaba los pasos de ambos titulares de la Hermandad del lunes santo. Y la estética poco podemos decir que no haya cambiado, salvo el sono floral, ¿no?, un poco, pues bueno, más acorde a la época que estábamos, los años 90. La vestimenta de la Virgen también un poquito, pues también de ese estilo, los tonos dorados, que era una cosa que la Trinidad no durante muchos años estuvo, ¿no?, usando su corona dorada hasta hace muy poco, con la saya dorada. Se cambian los tonos plateados. Se ha cambiado los tonos plateados. El palio, bueno, de cajón con la... Es que prácticamente poco podemos decir. Salvo la mesa que se sustituyó el año pasado. Es un palio que, bueno, desde el año 84 se fue poquito a poco añadiendo diferentes elementos. 40 años, exactamente. Ya pusimos, bueno, fotos, ¿no?, de aquel año del estreno del palio, porque es verdad que no teníamos vídeos del palio. Pero, como digo, eso, pues bueno, un paso, ¿no?, que tiene un sello muy marcado, un palio de cajón. El primero que tuvimos además en San Fernando de cajón, de esas características. Y sobre todo también con la crestería, ¿no?, que le da un toque bastante interesante, con ese estilo, ¿no?, catedralicio, perdón. Y, como digo, pues bueno, un palio muy, muy interesante, el de la Trinidad. Imagen, bueno, de Luis Álvarez Duarte, que además en breve ya la Piedad ha hecho cincuentenario, ya van seguidas detrás la Estrella y la Trinidad. En esta década tendremos los cincuentenarios de ambas dolorosas, tanto de la Hermandad de la Borriquita como de la Hermandad de Medinaceli. Con un anunciado cambio en su paso de palio. Efectivamente, sí, ¿no? También aparejado a ese aniversario también, de la Virgen. Los Cristos, no, como decimos siempre, los Cristos han ido cambiando los pasos y ahora toca el turno de los palios, después de haber terminado gran parte de los misterios. Después de la Hermandad de Medinaceli, bueno, traemos también, en este caso, esto de aquí, correspondiente a la Junta Auxiliar de aquellos años 80, finales de los 80, que contiene estampas de las dos imágenes, especialmente con la estética, ¿no?, de la época, sobre todo interesante la de la Virgen. Qué distinto. Distinto, ¿no?, como decíamos, con la cruz trinitaria en el pecho, que se sigue utilizando, y bueno, ese manto rojo, ¿no?, y la saya azul, colores trinitarios, ¿no?, habituales de esta corporación del lunes santo. Del boletín traemos, en este caso, el de octubre del 91, es justo el anterior al año que nos encontramos, es el primer plano de Jesús de Medinaceli, como decía hermano mayor Pepe Coto. Además, bueno, pues un Pepe Coto que además era hermano mayor, había sido hermano mayor elegido del 21 de diciembre, hubo elecciones, y además, bueno, aquí incluso se cuenta que hubo un problema, ¿no?, porque no hubo quórum de los hermanos con derecho a voto, se tuvo que hacer una junta con un periodo de 2 años para... Los años 90 fueron difíciles, la Hermandad de Medinaceli. Efectivamente, unos años convulsos, bueno, y en varias hermandades más de la isla, recordemos también Columna, Nazareno, bueno, fue una época... Borriquita también, efectivamente, como decíamos, bastante interesante. Una hermandad de Medinaceli que, como decíamos, que quedaba ahí en el año 92. Y ya nos vamos a la última de la jornada, nos vamos a la Hermandad del Ecceomo, en este caso con vídeos de la salida de ambos pasos desde la iglesia de la Divina Pastora, y comenzamos con el paso de Jesús del Ecceomo en aquel lunes santo del 92.
Pues veíamos, ¿no?, esos momentos de la salida del paso de misterio de la Hermandad del Eceomo en aquel año 92. Precisamente un año 92 que para al menos, sobre todo la parte del misterio del Eceomo, fue muy especial porque fue el último año que salió el conjunto escultórico tal y como lo ideó el taller de Castillo de las Truzzi, exactamente, con las 3 imágenes de Castillo de las Truzzi. Al año 93 se incorporaría ya la primera fase de la parte del misterio que ideara Alfonso Barraquero. Y pues bueno, comentábamos, ¿no? Veíamos también ahí la imagen del antiguo romano, que mucha gente que no la ha visto en la calle, a la imagen del antiguo romano, de los talleres de la Truzzi. Tal cual. Se conserva en la Casa de Hermandad, también con las plumas. Una imagen, ¿no?, como muy característica de nuestra Semana Santa y sobre todo uno que marcó una época, pues ese misterio, ¿no?, que fue protagonista de tantos carteles, tantas portadas de revistas, un misterio que siempre ha sido muy plástico y que siempre, pues, ha sido muy atrayente, sobre todo también el paso, ¿no?, que tiene la Hermandad del Eceomo, que tiene la suerte de contar con un paso salido de la mejor época de Guzmán Bejarano, como le pasa a Misericordia. Estamos hablando de pasos que son joyas, ¿no?, andantes, un paso del año 68, además que también tiene oro de San Luis, un oro que hoy en día es imposible de encontrar. Estamos hablando, bueno, de un joyero andante como el paso de misterio de la Hermandad del Eceomo, que en aquel entonces estaba acompañado por la agrupación musical Santa Marta de Jerez. Habría también carrera, que recordemos que Eceomo tenía banda vendiendo carrera, que también algunos a lo mejor no se acordarán, la banda de Gonditos de Tambores de Santa Marta de Jerez. Podemos comentar, bueno, la iglesia de la Pastora, comentábamos fuera de cámara, ¿no?, cuando estaba encalada en blanco, muy habitual en esa época los templos encalados en blanco. Algunos se acordarán de la capilla de Veracruz, encalada en blanco también. Se acordarán también, pues bueno, del aspecto primitivo de otros templos, el de la Bazán con los elementos de madera en el interior. Pues bueno, hablamos, ¿no?, de la iglesia de la isla antes de diferentes reformas y el aspecto primitivo de la plaza, el aspecto que tenía la plaza de la Pastora, ¿no?, con la soselería, con los árboles, otros elementos que también se han perdido con el devenir de los años. En este caso, la Hermandad del Eceomo aquel año no estrenaba nada porque estaba inmersa en la segunda fase de la Casa de Hermandad, ¿no?, que había adquirido en aquel entonces, ¿no?, Calle Maldonado, hoy en día escultor Alfonso Barraquero. La hermandad que salía a las 7 de la tarde, hora prácticamente casi inalterable. Algún año que sí hemos visto que sí ha cambiado. ¿Se ha modificado? Muy poco, pero se ha cambiado. A las 8 salía el palio, 9 y cuarto carrera oficial, 11 menos cuarto el palio, y a la 1 entraba la cruceguía y a las 2 el palio. También, bueno, unos horarios de recogida que también prácticamente se han mantenido. Más o menos, se han mantenido el tiempo. Con algún adelanto, pero prácticamente iguales. Plaza de la Pastora Marconi, Santo Domingo, bueno, la ida es prácticamente también conocida, la curva de Capitanía, tanto Cardenal Espinola como Diego Alvear. Real, recordemos que, claro, tenía que coger el General Serrano de las Cortes, García de las Rasnos para entrar en Rosario, y después ya Colón, Churrucancha y, bueno, la vuelta ya, Manuel Roldán, Santa Teresa de Jesús en este caso, Hernán Cortés, Santo Domingo. Y ya bajaba frío Marconi, en esa esquina, no hacía frío en esa calle. Bajaba ya Marconi para entrar en la Plaza de la Pastora. Tenemos 2 fotografías de la Hermandad del Eceomo, correspondientes a aquel año 1992, que fue también el primer año del estreno de la JEC bajo los pasos de esta Hermandad del Lunes Santo. Vemos, ¿no?, ahí precisamente el misterio, como decíamos, con esa configuración tal y como salió del taller de las Truzzi. A la derecha el paso de palio de la Virgen de la Salud, del que hablaremos ahora, pues bueno, cuando pongamos también el vídeo correspondiente. No hay imágenes muy bonitas de los pasos de la Hermandad del Eceomo. Del Eceomo sí quería enseñar primero esta apóstola, que además me la hemos encontrado hoy en mi casa, muy interesante, sobre todo porque se ve el aspecto primitivo del Señor del Eceomo, ¿no?, salido de los talleres de las Truzzi, antes de la intervención de Alfonso, y la Virgen de la Salud, una fotografía además con manto celeste, la fotografía en color, muy interesante porque también vemos a la Virgen de la Salud con ese aspecto tal recién salida del taller de Alfonso Barraquero también en esos años 70, una apóstola de los años 70, como decíamos. Vamos a poner el siguiente vídeo, que es el de la salida de la Virgen de la Salud en aquel año 1992.
Pues veíamos, ¿no?, la salida de la Virgen de la Salud en aquel lunes santo del año 92. En aquel entonces aún estaba acompañada por la histórica banda del Cuartel de Instrucción de Marianería, por la banda del CIM, antes de que llegara la banda del Nazareno. Y de la Salud, pues bueno, decíamos, no comentábamos que poco había cambiado. También recordemos que la Salud estrena Paso de Palio en el año 81. Estamos 11 años después, ya la orfebrería prácticamente gran parte es la que llega hasta nuestros días, salvo excepciones como la peana de Jesús Domínguez, ¿no?, hijo, Jesús Domínguez Machuca, los candelabros de cola, los entrevarales también, ¿no?, los elementos que se han añadido, los remates de las maniguetas, bueno, algunos elementos, ¿no?, que se han añadido ya sí posteriores, que sí son los que además son los que están hechos en plata de ley también. En este caso, pues bueno, los que se añadieron después al paso de palio de la Virgen de la Salud. El palio, sabemos, de aplicación de Manuel Fraga, con el apostolado, los arcángeles y Santa Elvira, obras de esas imágenes son de Alfonso Berraquero. Y como decíamos, pues bueno, un paso, ¿no?, de palio en la Salud también tiene esa particularidad de presentar la Sacra Conversación, que para la gente de afuera, la gente de fuera, ¿no?, que nos ve, pues bueno, es verdad que es el único en la isla que tiene esa Sacra Conversación de la Virgen con San Juan solo. Tenemos el de las Penas, que sí son las tres imágenes, aunque en el 92 por la Hermandad de la Virgen de las Penas uno sale a la calle. Y como decíamos, bueno, una cosa muy particular, ¿no?, y que además que la Hermandad de la Salud desde el año 84 por San Juan acompaña a la Virgen de la Salud en su procesional en la jornada del lunes santo, salvo, ¿no?, en la magna del 2023, que la Virgen procesionó sola, rememorando aquellos primeros años de la Salud, pues sin la imagen de San Juan. Sonaba la marcha Macarena de Abel Moreno, la escuchábamos también la semana pasada, fue muy popular. Pues está en todos los repertorios y de los años la 90. Escucharemos seguramente en algún vídeo más. Hermanos Costaleros, Macarena Abel Moreno, toda sí, esa... Soledad Franciscana, la madrugada, bueno, los conciertos de Serie 9 aquí en la isla cuando venía también con Abel Moreno eran muy habituales, ¿no? Y comentábamos, ¿no?, prácticamente ya hemos comentado todo lo demás. Sí nos quedaba por enseñar el boletín del año 92, en este caso, precisamente, aquí tienen la portada con el misterio, el romano con las plumas rojas, fue un habitual. Y la foto trasera es muy curiosa porque es una foto de la Salud aún sin palio, pero que me parece muy bonita. Y además llevando, pues bueno, la corona de Matera Amable y de la Virgen de los Servitas, que también usó algún año la Virgen en aquellas primeras salidas, y con la saya que hizo Fraga con los bordados de carrasquilla del palio de la Virgen de las Lágrimas de Columna, que la sigue teniendo la Hermandad del León Monoisla, que también se usa, y sobre todo el año pasado en el aniversario se pudo ver en alguno de los actos una saya también muy interesante, sobre todo por los bordados de carrasquilla, porque junta lo que tiene afligido y lo que conserva columna también de ese palio, prácticamente yo creo que ninguna hermandad en la isla más tiene algo de carrasquilla. Bueno, se me ha quedado una cosa por decir, que antes viendo Nomeina Celia hablábamos de las cosas de la isla. Había una cosa que era muy de la isla, que eran los estandartes con las pinturas de las imágenes, y hemos visto el estandarte de Medinaceli con la pintura de Omedes. Hoy en día solamente Expiración y Medinaceli siguen sacando estandartes, y una pena, ¿no?, que se haya perdido esa práctica tan bonita de los estandartes, tanto con las pinturas como los escudos de las hermandades, siendo una cosa, pues bueno, que era tan nuestra y que pues no se ha sustituido hoy en día. Pero bueno, una insignia que sí, estaría bonito que algunas hermandades recuperaran, ya no sea con el escudo, como sigue sacando el Perdón, por ejemplo, pero a lo mejor con la pintura del titular, una insignia que podría quedar muy bien en los corteos de nuestras hermandades y cofradías. Parte de los cortejos que hemos perdido, igual que hablamos también de las banderas de paso, que hablamos también de esos elementos, pues evidentemente los estandartes, que tenemos aquí el ejemplo con el de Omeda, que la hermandad, gracias a Dios, conserva. Y que sale cada lunes santo. Efectivamente. Bueno, pues Rafa, muchas gracias. Dentro de 7 días hablaremos del Martes Santo.